Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Estamos en Críticamente, tercera temporada ya, y hoy vamos a continuar con uno de los temas que escogimos para esta temporada, que es el asunto de los testigos de Jehová como secta destructiva. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Recuerden que Críticamente es una coproducción de la Asociación de Ateos de Bogotá y Humanistas Seculares de Bogotá. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y TikTok, en el caso de la Asociación de Ateos de Bogotá, obviamente en YouTube. Y también Humanistas Seculares de Bogotá tiene su red social, en particular Facebook por ahora, pero Críticamente obviamente tiene sus propias redes sociales. Puede ver qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos en nuestra página oficial www.asociaciondeateosdebogotá.com. Bueno, entonces, para que entendamos esto, veamos precisamente el nombre de nuestra asociación, Asociación de Ateos de Bogotá. Imagínese usted que algún grupo religioso que se ha sentido agredido por nosotros, por ser antirreligiosos, porque recuerden que nosotros ponemos memes. Pongamos un ejemplo, ha sido una iglesia grande. En lugar de su presencia aquí en Colombia, que es una iglesia evangélica que reúne 20,000 personas fácilmente un fin de semana, decidiera poner una demanda contra la Asociación de Ateos de Bogotá porque ellos se sienten discriminados por nosotros. Que el solo hecho de que nos llamemos a nosotros mismos ateos ya es un atentado contra ellos. Pues esto es más o menos lo que pasó con el caso que el doctor Carlos Bardavio Antón, quien es nuestro invitado de hoy, está representando ahora. Resulta que en España, un grupo de ex testigos de Jehová, como lo soy yo, decidió crear una asociación como la Asociación de Ateos de Bogotá, pero ellos se llamaron Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Y ahí está la clave, la palabra víctimas. Porque los testigos de Jehová, que también están legalmente constituidos en España, como en la mayoría del mundo, dijeron, no, nosotros no creamos víctimas, eso es una cosa injuriosa, ¿cómo se les ocurre? Y se les ocurrió la brillante idea de demandar a esta asociación de exmiembros. Entonces, como el doctor Carlos es especialista en sectas, de hecho al final nos va a hablar de su libro sobre el derecho en México, si mal no recuerdo, y las sectas, cómo está constituido el asunto allá. Entonces él fue contactado, o no sé, ahorita nos va a contar precisamente cómo fue el asunto de que llegaron a estar juntos, y está representando a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová en España. Porque claro, ¿cómo es posible que un grupo que es gigantesco, que tiene millones de seguidores y empresas y bienes raíces, se va a meter con un grupo de personas pequeñito que si acaso uno para hacer una asociación no necesita sino 3 personas o 4 por mucho? Y creen que ellos tienen derecho a simplemente cambiar el nombre porque son grandes y poderosos. Entonces, pues, eso es lo que vamos a entender. ¿Cuál es la lógica detrás de esta secta destructiva para prohibirles que pueden demandar a alguien así? ¿Y cómo ha sido el proceso de este juicio y cómo los ha defendido el doctor Carlos? Entonces, Carlos, bienvenido. Eres muy amable de verdad a atendernos. Sabemos que ahorita ya estás en horas de descanso, pero te agradecemos mucho allá en España. Pues David, lo primero de todo, muchas gracias a ti personalmente porque me invitaste a tu programa. Por lo tanto, muchas gracias también a la Asociación de Ateos de Bogotá y a la Fundación Humanista, ¿no? Humanistas Seculares de Bogotá. Seculares de Bogotá por la invitación. También a Diego, que está aquí en funciones echando una mano, así que muchas gracias. Y espero poderme explicar bien, convenientemente, de lo que está pasando en España, porque es algo histórico que además va a tener trascendencia internacional si no la está teniendo ya. Sí, de hecho, eso era lo que quería que nos contaras. ¿Cómo te enteraste de, señor? Primero que todo vamos con un video que nuestro compañero productor Marcos, que no pudo acompañarnos por asuntos laborales, nos elaboró para introducir a este conversatorio con el invitado especial Carlos Bardavío. Tengo entendido que es Bardavío, eso, con la tilde de gracias. Perdóname, Nada, Carlos. ningún problema, estoy acostumbrado ya. Gracias. Listo, entonces vamos a dar inicio al video que nos preparó nuestro productor Marcos, y pues iniciamos con este conversatorio. Vale, gracias.
En anteriores programas hemos hablado de la secta de los Testigos de Jehová y mostramos cómo a través de juegos de maniobras desestabilizadoras y coercitivas, este grupo cristiano somete a sus miembros bajo estrictas normas de conducta que atentan en muchos casos contra los derechos humanos esenciales y sume a quienes viven bajo este dogma de fe en una zozobra emocional al ver sometida y vulnerada su voluntad. Pero para quienes salen es aún peor, pues son condenados al ostracismo más extremo y a una marginación y discriminación en toda regla. Los Testigos de Jehová violan 18 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya sea en su totalidad o en parte, además de estar denunciados repetidas veces en varios países por abuso sexual tanto de mujeres como de menores sin distinción de sexo, que han sido encubiertos por los miembros y autoridades del culto, quienes consideran que solo Jehová y la Biblia tienen autoridad sobre ellos y no la justicia mundana. Enfrentaron cargos similares, también eran líderes religiosos, y en ese entonces la fiscalía le pidió a cualquiera con un caso similar que los llamara, que alzara su voz, y así fue. De hecho, dentro de esos documentos de la corte se menciona incluso el templo que ven detrás de mí, ubicado en Lancaster. Estamos hablando de 5 hombres, miembros de la misma religión, acusados de crímenes perturbadores. Committed sexual abuse against children. Acusados de cometer actos lascivos contra menores de edad. Son los cargos que enfrentan 5 hombres de los condados Allegheny, Beaver, Butler y Lancaster en Pensilvania. 2 de ellos hispanos, todos miembros de la Iglesia de los Testigos de Jehová, según la Fiscalía. En España, la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová nació como iniciativa de un grupo de personas que pertenecieron a este culto religioso y que por una u otra razón dejaron de serlo, para comprobar que la salida de los Testigos de Jehová es traumática. Pues estamos con Israel, que además va a participar en ese juicio para explicar públicamente lo que ellos denuncian desde hace un tiempo, y son cosas que pasaban aquí en los Testigos Cristianos de Jehová. Lo más grave, lo que comentabais, esos abusos infantiles que se habrían ocultado. Israel, tú lo sabes bien porque tú, desgraciadamente, fuiste víctima de ellos. Así es, lo he sufrido en primera persona. Yo en el año 2000 comuniqué con 26 años lo que me había pasado con 5, y los ancianos, ¿no? El anciano que se lo comuniqué me dijo que tenían que ponérselo en conocimiento primero del departamento legal que está aquí en Betel, y tenían que esperar la respuesta. A la semana siguiente, lo que me contestó el mismo anciano, ¿no? Me imagino que lo pondría en conocimiento de los demás ancianos de la congregación de Puerta del Ángel de Madrid, pues fue que no iban a hacer nada, ni ellos ni la cúpula central. Entonces el abusador se quedó ahí. Ese control mental que ejercen durante décadas, ¿no? En el caso mío, desde que nací, te hace siempre sentir que no tienes que denunciar ni poner en los tribunales el nombre de Jehová o Testigos de Jehová, porque se puede manchar. Eso es lo que te enseñan, y ese es el alto control mental que ejercen sobre todos los adeptos. Y al final, cuando quise poner la denuncia en el año 2016, ya con 42 años, pues eso había prescrito. El 8 de noviembre de 2022, el juzgado de primera instancia de Torrejón de Ardoz, en Madrid, dio inicio a un proceso inédito. Los Testigos de Jehová, cuya situación legal es la de una confesión inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de la Presidencia, han decidido entablar una demanda a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, porque la secta considera que, tanto por su consideración de víctimas como por la labor de información pública que desarrollan, están suponiendo un menoscabo a su honor como confesión religiosa. En el programa de hoy tendremos como invitado al doctor Carlos Bardavío Antón, abogado de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, quien nos explicará el desarrollo del proceso penal y sus orígenes. Un proceso inédito y vergonzoso que pone de manifiesto la total desaprensión de este culto destructivo. Bueno, genial, Carlos. Creo que con este video todos quedan muy claros de qué vamos a hablar. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue que tú te enteraste de este caso? ¿Te contactó la misma asociación de víctimas? ¿O tú supiste y dijiste, yo soy experto en esta vaina, les voy a ayudar porque esto es un abuso?
No es mi estilo llamar a la puerta, es decir, fue la propia asociación que me contrató y esto es porque ya me conocían aquí en España. Soy prácticamente el único de los pocos abogados, profesores, doctores que han publicado, que trabajan no solo en la universidad, sino en la abogacía y a nivel científico en publicaciones en el tema de las sectas en derecho penal. La asociación ya me conocía desde el mismo momento que se constituyó, gracias a unas conferencias en las que coincidimos. Ellos presentaban la asociación en unas conferencias de la Asociación Iberoamericana de Abuso Psicológico y yo pues estaba interesante, no conocía eso, Asociación Iberoamericana de Abuso Psicológico. Sí. Y ahí obviamente cabe en el asunto del abuso psicológico de las sectas, ¿correcto? Exactamente, porque... Qué bien. ¿Y qué se necesita para pertenecer? Es que me llamó mucho la atención. No, pues yo creo que no se necesita, no sé si asociarse de alguna manera o pagar una cuota, no lo sé, porque yo no pertenezco a la Asociación Iberoamericana de Abuso Psicológico, Asociación Iberoamericana de Investigación del Abuso Psicológico. Y es una asociación que casualmente estuve precisamente este fin de semana por tercera vez en las conferencias que hacen anualmente. Esta vez fue en Sevilla, el 3 y 4 de marzo, y yo estuve también en el 2017 y en el 2019, que fue cuando conocí a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Esta asociación, por la que me pregunta, Asociación Iberoamericana de Investigación para Investigación de Abuso Psicológico, es una asociación que aglutina a muchos psicólogos que trabajan en el tema de las sectas, pero también de grupos coercitivos, de relaciones coercitivas, también en el ámbito laboral, por ejemplo. Oh, qué interesante. Bueno, entonces los conoces ahí y cuando sale la denuncia de los testigos de Jehová, ellos te contactan y te dicen, oye, Carlos, mira lo que pasó, nos puedes representar, ¿correcto? Exactamente, así fue. Me contactaron y además es que primero llegó digamos, demanda contra la asociación, pero acto seguido, pocos días después, fueron llegando más demandas contra las personas físicas que constituyen la junta directiva. Es decir, contra el presidente. Demandas directas hacia las personas. Exactamente, es decir, no solo demandaron a la asociación de víctimas, que ya es bastante, sino también al presidente, al secretario y a alguien que no pertenece a la junta directiva, pero que es delegado o administrador de redes sociales. Okay. Entonces a mí me podrían demandar en cualquier momento porque yo todo con cosa que veo de los testigos de Jehová lo pongo en las redes sociales de la asociación. Podría ser fácil que se les ocurra hacer lo mismo acá en Colombia. Pero los testigos de Jehová no suelen demandar. No suelen demandar. Sí, eso me extrañó a mí también. Es la primera vez que demandan, que yo sepa, a quien se siente víctima, que es el fundamento, ¿no? La esencia de la asociación, aglutinar a personas que se sienten víctimas con mayor o menor prueba de los testigos de Jehová cuando han pertenecido por motivos de ostracismo o por otros motivos que podríamos hablar porque se han revelado durante los juicios que hemos estado haciendo. Por lo tanto, que hayan demandado, por ejemplo, a un periódico o a un medio de comunicación, pues sí que alguna vez lo han hecho, pero muy escasamente, a nivel mundial muy escasamente. Sí, de hecho, en algún momento los que pertenecemos a los grupos de apóstatas, que yo soy muy orgullosamente apóstata de los testigos de Jehová, hablábamos de eso. Cuando salió la noticia, nosotros quedamos, ¿será que no se comunicaron con la central? Porque tú sabes que este es un grupo muy coercitivo y todo lo tienen que consultar. Entonces, por ejemplo, un medio de comunicación no puede conseguir una entrevista con un anciano, que es el equivalente a pastor, si él no ha consultado primero a la sede central de su país o de su región, porque a veces no hay ni siquiera en el país. Y posiblemente esta sede central se contacta con Nueva York, donde están los más importantes líderes, que son como, hagan de cuenta al Papa, y ellos tendrán tienen su departamento jurídico, de hecho, y ellos son los que dicen si pueden o no darle permiso a fulano o sutano. A veces tienen un portavoz oficial que normalmente también es un abogado. Entonces, por eso nosotros cuando escuchamos esta noticia quedamos, pero ¿será que fueron tan idiotas los de España que no tuvieron en cuenta eso y no consultaron? ¿O fue que consultaron y el de allá arriba en Nueva York no cayó en cuenta de que esto se le iba a ir por el lado que no era? A mí me ha llegado algún rumor que en Estados Unidos no están muy contentos con la demanda que ha puesto la sucursal española. No están muy contentos porque, evidentemente, nuestra estrategia de defensa ha sido contar la verdad. Y
tantas personas cuentan cosas tan parecidas, pues eso comunica mucho. Tanto es así que ha traspasado España. Es decir, pues hoy estamos hablando contigo, ¿no? Y con Colombia, con Bogotá, pero en los últimos 3 o 4 meses he hablado he hecho entrevistas para Canadá, para Estados Unidos, para Argentina, para Portugal, bueno, yo no sé cuántos países, no solo yo, evidentemente también... los miembros de la asociación. Exactamente, o sea, yo cuando puedo y se me invita, pues yo encantado de poder, pero lo que hemos visto es un efecto rebote en donde si no querían, digamos, o querían acallar a las víctimas, han conseguido precisamente lo contrario. Claro, de hecho yo particularmente ya les propuse a unos amigos que creemos la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová en Colombia. Lastimosamente no he conseguido quien lo lidere, porque es que el problema es que como ya estoy liderando esta de los ateos, entonces es complicado para mí, a menos de que consiguiera financiación de algún grupo de millonarios ex testigos o alguna cosa así. Alguno debe haber. Fíjate que yo estoy asesorando a 2 asociaciones de víctimas de México, porque tengo colegas y, bueno, si hay tiempo hablaremos, colegas y socios míos ahí en México. También tengo socios y estamos asesorando a la Asociación de Víctimas de Brasil y de Argentina. Es decir, que estamos asesorando, puesto que hay muy pocos expertos o a nivel jurídico, porque sí que hay muchos psicólogos, sociólogos, pero a nivel jurídico penal o jurídico hay muy pocos expertos. Entonces yo en lo que puedo ayudar y asesorar, pues es a lo que me dedico, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Sería genial poderte contactar con los abogados que a veces nos han ayudado. De pronto ellos, si en España o incluso tú mismo les puedes dar material de información para que ellos se vuelvan los expertos que necesitamos aquí, sería genial. Por supuesto, porque además estoy escribiendo un artículo para publicar en la... Si Dios quiere, es decir... Si Dios lo permite. Si Dios lo permite o Jehová o quien sea. Alguien lo puede permitir. El editor de la revista, creo que se llama, de la Universidad Externado de Colombia, ¿no? De Bogotá, Sí. un artículo precisamente científico sobre las sectas en derecho penal colombiano. Genial. A propósito, antes de seguir, porque mira, curiosamente, tú sabes que los testigos de Jehová, la mayoría, sobre todo los que están todavía dentro y obviamente los de la cúpula, creen que ellos son la religión verdadera y que todos los demás seres humanos del mundo van a ser destruidos en Armagedón por no creer en lo que creen los testigos de Jehová, o sea, como el 99.9% de la población. Entonces, bajo ese contexto te iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees en Dios? ¿Eres parte de alguna religión? Pues mira, es una pregunta que me han hecho, bueno, tampoco muchas veces porque normalmente a nadie le interesa qué es lo que yo creo, pues salvo a lo mejor en algunas conversaciones con mis amigos. Pero es una cosa que nunca suelo decir, una cosa que me guardo para, digamos, para mi foro interno, pero también es cierto que si alguno lee mis publicaciones, que están muchas de ellas abiertas, si buscan mi nombre y apellidos, hay cosas que he escrito a nivel jurídico penal sobre sectas, pues podrán intuir fácilmente algo de mi pensamiento, digamos, de mis convicciones, etcétera. O sea, no va a ser difícil si alguien lee. Ok, no, lo digo porque lastimosamente cuando una persona como tú defiende a víctimas de grupos sectarios como lo son los testigos de Jehová, la conclusión sencilla, fácil que puede llegar a tener la persona, ese es un ateo que quiere destruir al Dios, a la religión verdadera, ¿cierto? Y ese no es el objetivo que tú tienes, y tú puedes ser católico, puedes ser budista, puede ser lo que sea, y sin embargo tener el sentido de justicia lo suficientemente desarrollado para entender que debes defender a las víctimas. Exactamente, o sea, tengo que aclarar, para que quede muy claro, al menos negativamente, tengo que decir que no soy testigo de Jehová, ni he sido, ni soy inactivo, ni lo seré, ni nada por el estilo. No lo sé. Que quede claro que no he sido testigo de Jehová ni cercanamente. Ok, vale, entonces te contactan y cuando tú empiezas a analizar la documentación del tipo de demanda que presenta los testigos de Jehová, ¿qué ves, qué notas, qué percibes del caso que ellos presentan? Yo creo que la demanda, digamos, es una demanda tipo, es decir, relativamente fácil, es decir, no demasiado compleja. Cualquier persona que la lea la puede entender. Tampoco es que tuviera que ser más compleja, porque ese tipo de demandas son demandas civiles
que se llaman de vulneración del derecho al honor. Es decir, la vulneración del derecho al honor lo puede llevar uno, si es muy grave, por lo penal o por lo civil. Aquí han optado por llevarlo por lo civil, cosa que me parece, digamos, sensata, si había que interponerla, y así lo han hecho, pero la demanda, quiero decir, no tiene mucha complejidad, puesto que se imputan unas manifestaciones que dice la asociación en su página web, en las redes sociales y en sus estatutos. Y posteriormente se fundamenta jurídicamente en esa demanda el por qué se vulnera el derecho al honor. Con mucha jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo creo que para mí es inservible, si no viene al caso, así como lo dije en el juicio. Y luego, posteriormente, cuando se interpone esa demanda, que fue en 2021, nosotros tuvimos 20 días exclusivamente, 20 días hábiles, es decir, un mes, para contestar a la demanda. Y en un mes conseguimos no solo contestar a la demanda, sino aportar unas 50 y pico pruebas, vídeos, el famoso vídeo de Anthony Morris, etcétera, etcétera. El caso Royal Commission, el caso Candance Conti, es decir, todos los casos que pudimos, pero además conseguimos aglutinar 70 testimonios de 70 personas que se sienten víctimas con bastante razón, con cosas muy atroces, cosas muy escandalosas que vamos, que la jueza ha tenido que leer, y de esos 70 testimonios, 12 vinieron al juicio presencialmente a declarar. 12. Sí. Perdóname, te interrumpo. Quería que si pudieras, recuerda, yo soy ingeniero, aunque nosotros nos hemos metido en el asunto jurídico aquí en Colombia, porque es parte de nuestro activismo, estoy seguro de que muchos de los que nos ven no tienen idea. Entonces, si tú pudieras explicar la demanda en términos lo más sencillos posibles, ¿cómo sería? ¿Ellos qué demandan, qué exigen, qué esperan y cómo respondiste tú? Ya hablo de la respuesta más o menos. Muy fácil. Voy a explicar para que hasta un niño de 3 años, que es cuando ya tienen capacidad de entender las cosas, lo entienda. Bien, la confesión religiosa demanda a la Asociación de Víctimas, Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, por llamarse Asociación Española de Víctimas, y quieren que se quite de ese nombre, del nombre de la asociación, la palabra víctimas, porque dicen que los ofende, que no hay víctimas. Víctimas hay en todas partes, eso para empezar, cualquier grupo. Sí. Cualquier grupo. Y luego también piden que se retiren las manifestaciones que se hacen en la página web, que vienen a decir fundamentalmente lo que más o menos todo el mundo sabe. Pues que en la página web se dice que es una secta destructiva, peligrosa, que separa a las familias, que puede arruinar a la familia, puede arruinar su salud psíquica, incluso puede arruinar su vida, ¿no? En sentido general. Y algunas otras manifestaciones de ese estilo, como que incumplen derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Y luego también por la manifestación de que rompen a las familias con ese ostracismo al cual se ven abocados muchos miembros por ese principio bíblico o por quizá orden o consejo de los ancianos que ordenan, parece ser, porque lo dicen las víctimas, que aquellos que quedan dentro no hablen a sus familiares expulsados. Claro, el que tu familia no te hable porque has fumado, por ejemplo, que es una expulsión relativamente injusta, o por haber tocado la mano cariñosamente a una mujer, pues que tenga una consecuencia tan injusta, pues crea unos problemas psicológicos tan grandes, incluso ideas suicidas cuando no, intentos de suicidio y cuando no, también suicidios, tal y como hemos tratado de demostrar en este juicio, que al final todo esto, a través de esas 70 víctimas, se ha puesto sobre la mesa de una misma jueza. Es decir, que se rompen familias, que la familia no te habla por una expulsión injusta, que hay trastornos psicológicos, que hay ideas suicidas, que hay gente que parece ser que se suicida. En definitiva, pues estamos ante una problemática que por primera vez yo creo que se está conociendo de forma general, pero a la vez concreta, porque muchas veces conocíamos a través de los medios de comunicación pues ciertos ocultamientos de abusos sexuales, el caso Candance Conti, los casos de la Royal Commission, porque los testigos de Jehová no hicieron todo lo necesario para, descubrir sus abusos sexuales. En definitiva, estamos ante un caso en el que por fin una misma jueza está conociendo el grosso, o sea, es decir, el todo y los pormenores de lo que pasa en los testigos de Jehová. Ojo, no solo en España, porque de esas 70 víctimas había unas 20 y pico
extranjeras, es decir, también de interesante. Colombia, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, que conseguimos aglutinar para que la jueza viera toda la problemática. Sí, que no es un asunto que solo está a nivel de España, sino que es un asunto doctrinal de todo el mundo, de la secta como tal. Interesante. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro primer corte y quiero que quedes con una pregunta para que la analices y nos ayudes con la siguiente parte. Según tu experticia como abogado y lo que has escuchado de esta asociación que nos hablabas de víctimas de abuso psicológico, ¿son los testigos de Jehová una secta destructiva, sí o no, como lo afirman la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová? Sí, ¿y por qué? ¿O no? ¿Y por qué? Entonces esperemos el siguiente corte y ya nos respondes. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. Vamos con el primer corte comercial y enseguida continuamos. Para los curiosos, los que indagan y buscan el conocimiento, para quienes necesitan saber acerca de la vida, del universo y de sí mismos, para los que tienen preguntas grandes, esas que importan, para los rebeldes, los artistas, los libre pensadores y los innovadores, para los que desprecian los prejuicios y entienden que el conformismo no es una opción, para los que saben que el conocimiento es más que palabras. Si eres joven o viejo, tu poder trasciende las edades y no es un poder mágico o místico, es el conocimiento, lo que ves o puedes sentir, las cosas reales que puedes comprobar. Podrán cuestionarte. ¿Acaso importa? Piensa por ti mismo y busca las respuestas a tus dudas. Crea tu propio criterio, porque en el eterno camino por encontrar respuestas hay un poder que te guía, el poder de la lógica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengo un problema con mi camarita, pero les voy a hablar mientras la arreglo. Les recuerdo que estamos en Críticamente, la tercera temporada. Estamos, esta vez estamos tratando de, ¿cómo se llamaría esto? De hacer una serie especial respecto a los testigos de Jehová y en particular, ahora sí ya tengo la cámara. Muy bien. Y en particular, el juicio que se está haciendo en contra de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, de parte de la corporación o de la figura legal que tienen los Testigos de Jehová en España. Les recuerdo que Críticamente es una coproducción de la Fundación Humanistas Seculares de Bogotá y la Asociación de Ateos de Bogotá, que usted nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, tanto a Críticamente como a la asociación, como a la fundación, y que puede ver qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos en nuestra página oficial www.asociación de Ateos de Bogotá. También le recordamos que este trabajo, aunque es voluntario, pues requiere dinero. Por ejemplo, este programita que estamos usando ahorita, que se llama StreamYard, es un programa que nos permite transmitir en varias páginas diferentes, varios destinos diferentes al mismo tiempo. YouTube, Twitter, Facebook, etc. Pero StreamYard no trabaja gratis como la mayoría de las personas, entonces nosotros tenemos que pagarle a StreamYard. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues de nosotros mismos. Pero si usted cree que lo que estamos haciendo vale la pena apoyarlo, pues puede apoyarnos. Nos puede hacer llegar un dinero desde 5,000 pesos, que es el equivalente a $1, €1, a las cuentas que están pasando en este momento en la parte de abajo. Si usted vive fuera de Colombia, lo puede hacer también a través de PayPal de nuestro socio fundador y el ateo más famoso de Latinoamérica. No, mentiras, él es una de las personas que conoce más ateos en toda Latinoamérica, entonces por eso le digo el gran hermano. Él aglutina gente por todas partes, tiene grupos de Facebook, páginas, etcétera. Entonces, él nos puede recibir el dinero. Diego Alejandro Álvarez Aguilar, quien está hoy en los controles, y le agradecemos mucho. Entonces, quedamos finalmente... bueno, y otra forma en que puede apoyarnos, se me olvidaba. Si a usted no le gusta dar dinero directamente porque dice, no, pero es que, pues, esto ya están pidiendo como los evangélicos, bueno, pues cómprenos una camiseta, cómprenos una gorra como esta, mire, un pocillito para que ponga su mensaje.
no le gustan los mensajes que tenemos, ahí están en la página de Facebook, díganos cuál y se la imprimimos con mucho gusto, y así nos apoya un poquito. Bueno, entonces le decía yo al doctor Carlos según su experticia como abogado experto en sectas, precisamente en sectas destructivas, y lo que él ha visto en su carrera como experiencia ¿son los testigos de Jehová una secta destructiva? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bien, pues ni sí ni no, porque primero... Eres bastante agnóstico, Carlos. Bueno, a lo mejor me estoy delatando quizás, ¿no? Okay. Bueno, a ver, mi labor hoy aquí es como letrado. Otra cosa es como investigador. En mis publicaciones he hablado de los testigos de Jehová, he hablado de casos, de sentencias, etcétera, etcétera, y a ellas me remito. Es decir, los investigadores en ciencia penal no somos criminólogos o psicólogos que, digamos, tengamos que dar una opinión al respecto. En una ciencia penal lo que nos basamos es en sentencias y analizamos dogmáticamente esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, como letrado de la asociación te puedo decir lo siguiente. De las 70 víctimas, pues todas, y sobre todo las 12 que declararon presencialmente ante la jueza, todas dijeron que para ellas los testigos de Jehová son una secta destructiva que puede acabar con las familias, con la salud psíquica y también con sus vidas. Esto lo dijeron de forma clara y taxativa todas las víctimas, las 70 aproximadamente, más las 12 que fueron a declarar al juzgado presencialmente. Lo cual es muy significativo porque eso es una conclusión, pero sí que es cierto que lo desarrollaron. Lo desarrollaron de tal manera que yo creo que cualquier persona que las escuchase, una gran mayoría, llegaría a lo mejor quizá a esa conclusión. Entiendo. Vale. Entonces ahora ya apartándote de tu cargo como investigador y más bien lo que sabes sobre qué es una secta destructiva, ¿sí? Y lo que has visto que dicen los psicólogos, etcétera, etcétera, en tu opinión, y bueno, lo mismo, los testimonios mismos, ¿no? Y lo que cuando has hablado con testigos de Jehová, como por ejemplo ex testigos, por ejemplo yo que soy colombiano, con los que hablaste de Estados Unidos, con los que hablaste de México, de Argentina, ya tu opinión personal como individuo, no como el representante, si puedes darla, claro está, si eso no afecta al juicio. Claro, es que no es conveniente que yo como letrado de opiniones mías personales, más con el peso que yo tengo. Entiendo, en España soy de los pocos, como te decía, que han trabajado el tema de sectas criminales y coercitivas. Claro. También es cierto que aquí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice, en su tercera acepción, es decir, su tercera forma de describir lo que es una secta, dice que son aquellos grupos en donde hay un líder autoritario que ejerce un control absoluto sobre sus miembros. ¿De acuerdo? Claro, si luego te pones a escuchar a las víctimas de este caso, ¿no? O cualquier otra persona víctima que haya sido, en donde hay unas reglas ciertamente muy estrictas, ¿no? Ahí los testigos de Jehová. Escuchas a las víctimas cómo hablan de expulsiones, digamos, discriminatorias por ser transexual, como ha pasado en este juicio. Es decir, no me estoy inventando nada, estoy hablando solo de este juicio. Donde muchas víctimas han dicho eso, por ser homosexual o practicar la homosexualidad, por ser transexual, sin tener que practicar la, digamos, homosexualidad, por fumar, por ejemplo, otro caso, por decir que se quería suicidar, hicieron un comité judicial. ¿Y lo echaron por quererse suicidar? Por tener la idea, claro, o sea, fue una chica, además esa chica creo que ha hecho alguna publicación en medios de comunicación. Esta chica, bueno, ya señora, dijo que ante la amenaza de que le hicieran un comité judicial, pues se intentó suicidar. A pesar de eso, y a pesar de haberlo contado a los ancianos que se intentó suicidar porque tenía miedo a que le hicieran un comité judicial, igualmente se lo hicieron. Igualmente se lo hicieron. Así lo declaró públicamente. Otros casos en donde han relatado algunas víctimas como algunos ancianos les decían, cuando estas víctimas iban a denunciar abusos sexuales o malos tratos por parte del marido, que mejor, los ancianos le decían, esto lo han declarado en el juicio,
que mejor lo dejara en manos de Jehová. Ah, sí, eso es típico. Porque Jehová lo iba a solucionar. Y entonces, claro, este tipo de manifestaciones delante de una jueza, que es una jueza mundana, pues llama mucho la atención. Entonces, ya veremos a ver qué hace esa jueza o el fiscal, la fiscal, que es la representante de la legalidad y estaba presente en el juicio, ¿no? Hay unas manifestaciones muy sórdidas, muy atroces, que la justicia española está empezando a conocer. Por lo tanto, cada uno que piense lo que quiera. Yo estoy contando lo que dicen las víctimas en este procedimiento en España. Por supuesto. Doctor Carlos, entonces voy a cambiar el enfoque para que me entienda a dónde iba. Estoy haciendo como hacen en los juicios. El asunto es el siguiente. Lo que pasa es que, según le entendí bien, la Corporación Legal de los Testigos de Jehová en España alega que los testigos, que la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová no pueden decir que ellos son una secta destructiva porque esto va en contra de su derecho al buen nombre. Entonces, obviamente, o por lo menos así lo haría yo haciendo un lego respecto a un derecho, es desestimar el hecho de que eso es mentira, ¿sí? Entonces, el abogado de ellos quieren decir, no, nosotros no somos una secta destructiva y estas son las pruebas. Y pues usted, como defensor de la asociación, les dice, sí, sí son una secta y estas son las pruebas. Yo particularmente, si fuera el abogado, yo haría, por ejemplo, lo que usted dijo, mira, aquí están todas las víctimas que demuestran que ustedes son una secta que destruye a la gente. Y fuera de eso, llamaría a un psicólogo súper experto, como hacen en los Estados Unidos, y demostraría, mire, este señor es una persona que ha investigado sectas destructivas, ha sacado estas conclusiones y ustedes las siguen. Entonces, no sé si has hecho algo similar. Pues sí, lo que pasa es que la asociación no tenía tanto dinero para contratar a un psicólogo de este calado, ¿no? De este prestigio. Hay en España 3 o 4 psicólogos muy buenos con nombre internacional, José Miguel Cuadras Barranquero, Miguel Perlado y Rodríguez Carballeira, sobre todo. No pudieron contratarlo, pero es que tampoco hacía falta. Es decir, este tipo de juicios versa solo si lo que ha manifestado la asociación de víctimas es veraz. Es decir, no hace falta acreditar que es verdad. Que ojo, que también lo hemos intentado. ¿Cuál es la diferencia ahí entre veraz y verdad? Porque eso parece ser un juego de palabras judicial. Claro, como la verdad, primero, la verdad nunca se demuestra, es difícil, o los procedimientos judiciales no están encaminados nunca en ningún país a averiguar la verdad absoluta. Claro, eso es filosofía ya. Pues claro, exactamente. 2, en este tipo de juicio basta con la veracidad, es decir, a diferencia de la verdad, es que lo que yo manifiesto, yo lo he obtenido de algún lado. Es decir, alguien me ha contado que ha sido víctima de los testigos de Jehová. No hace falta demostrar que haya sido víctima realmente. Claro. Ah, ok. Como un testimonio, pues. Claro, a mí me cuenta, pues claro, la asociación cuenta lo que cuenta porque muchas víctimas se lo han contado. Pero la asociación no tiene el deber de comprobar que realmente son víctimas. Entiendo. Ah, claro, ese es un enfoque completamente diferente. Pero hemos hecho una doble jugada. No solo la asociación lo que ha dicho es veraz, porque se lo han contado a las víctimas, sino que además hemos traído a las víctimas. Mismas, por supuesto. Claro. Por lo tanto, lo que dicen las víctimas ya tiene un plus más de veracidad, un poquito más. No es la verdad absoluta, o no es la verdad, ¿por qué? Porque habría que acreditar que son víctimas de todo lo que cuentan. ¿De acuerdo? Pero eso solo se podría hacer en un procedimiento penal. Ya. Tú decías que la asociación no pudo pagarle a estos psicólogos de renombre. Venga, pero eso me da una idea muy buena. Y si nosotros conseguimos la plata entre todos los de toda Latinoamérica, incluso Estados Unidos y Canadá, ¿eso te serviría a ti como parte de lo del juicio? Ahora mismo, vamos a ver. Porque si no, yo me pongo de una vez a hacer el GoFunding. Sí, a ver, me encantaría. Realmente se podría hacer, pero habría que presentarlo en el juicio, por ejemplo, contra el presidente o contra el secretario, porque los dos primeros juicios ya han terminado. El juicio de la asociación ya ha terminado y el juicio contra el vocal, o mejor dicho, el delegado de redes sociales también acaba de terminar esta semana pasada. ¿Y ya se dio sentencia o todavía se está esperando? No, claro, no. O sea, al contrario, o sea, las víctimas están deseando que salga la sentencia y que ganemos. Es decir, de esos dos juicios, aproximadamente la sentencia saldrá
a finales de abril o primeros de mayo aproximadamente. Ok. Ya no podemos aportar a un psicólogo de ese estilo, pero sí que es cierto que ahora mismo la asociación tiene casi 200 asociados, 150 o 200 asociados, y va increciendo. Cualquier psicólogo que quiera ayudar a las víctimas, cobrando o gratuitamente, eso es cada uno que decida profesionalmente lo que quiera ayudar, pues va a ser bienvenido. Es decir, si la gente quiere ayudar a nivel internacional para ayudar a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, porque, claro, este proceso no termina aquí. Es decir, luego va a haber recursos de apelación, es decir, a otras instancias, puede llegar al Tribunal Constitucional y luego puede llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí sí que es posible que nos haga falta un psicólogo experto en sectas, español o internacional, o cualquier otro país que sea experto, al objeto de avalar mucho más la veracidad, cuando no la verdad. Sí, porque yo temo que precisamente, que pena interrumpirte, cuando tú me decías que ellos habían señalado bastantes cosas de los derechos humanos por el lado del Tribunal de Derechos Humanos de la Comunidad Europea, yo me temo que el objetivo de ellos es llevarlo hasta allá, porque allá ellos han ganado varias veces. Cierto. Entonces, quizás ahorita no es tan importante, por eso tú lo desestimaste, tienes razón, pero ellos lo están llevando por ese lado. Creo que por ahí es la estrategia que tienen. Ellos siempre que pierden en un país, siempre van, en un país europeo, en este caso, siempre van al tribunal máximo, ¿no? Que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Pero ahí hay una cosa muy importante, un matiz muy importante. En los casos que han ganado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han ganado porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que la expulsión es lícita. Es decir, que una asociación o confesión o empresa o un bar o un club deportivo expulse a sus asociados es lícito. ¿Qué quiero decir con esto? Que los procedimientos que ha habido en otros países, al menos europeos, que son los que más conozco yo creo que estaban mal encaminados cuando atacaban a las víctimas a la confesión religiosa. Porque no es tanto atacar el hecho de la expulsión es lícita, al menos aquí en Europa. Es lícita. Lo que no es lícito, en mi opinión jurídica, y yo lo que defiendo, es el cómo se hace. ¿Bajo qué condicionamiento? Muy resumidamente, si quieres lo explico mejor, pero ese condicionamiento que existe, según dicen las víctimas, ojo, cuando también están dentro. Es decir, si hablas a un expulsado, te podemos expulsar, pues ya no la decisión o la capacidad de la voluntad o de decisión de muchos miembros que están dentro, según dicen las víctimas, está condicionada. Por lo tanto, no es tanto un tema de expulsión, es un tema de, quizá, como dicen las víctimas, de una capacidad de decisión o de voluntad limitada, tanto para los que quedan dentro como para los que son expulsados o quedan desasociados supuestamente libremente, porque hay algunos que están, me dicen, obligados a desasociarse porque si no explotan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, claro, los que quedan fuera quedan en el limbo porque no tienen amigos fuera y los de dentro no les quieren, y eso provoca unos trastornos psicológicos provocado por la irracionalidad del ostracismo. Es decir, de que tu padre, yo tengo grabaciones en donde una madre, por ejemplo, por poner un ejemplo básico, o así también se ha dicho en el juicio, mira, hija, no te puedo hablar porque estaría cometiendo un pecado y me podrían expulsar. Llorando se lo decía a su hija. Y los ejemplos de este caso aquí en España son terribles, de las 70 víctimas. Sí. Bueno, entonces vamos a ir a la siguiente pausa y te dejo también con otra pregunta. Teniendo en cuenta esto de la expulsión, que es el ostracismo, es simplemente que dejan de hablarte. Tus papás no te hablan, tus amigos no te hablan, ninguna de tu familia te habla. Y si tú naciste entre los testigos de Jehová, pues eso es terrible, porque como los testigos también le enseñan a la gente que usted no puede tener amigos fuera de los testigos de Jehová, pues si lo expulsan, usted se queda sin apoyo psicológico en absoluto, sin colchón emocional. Entonces, la pregunta que quería hacerte, Carlos, es que lo contrastemos con lo que hacen los musulmanes respecto a que si tú dejas de ser musulmán, en algunos países te pueden matar, ¿sí? Entonces, y está dentro del derecho de esos países, si mal no estoy, uno de esos países es Irán. Y obviamente los talibanes, ¿no? Que son los más desgraciados.
Entonces, eso iría en contra del derecho humano de la libertad de culto, de pensamiento y de expresión, ¿sí? Entonces, quisiera que, teniendo en cuenta ese contexto que te acabo de decir, ¿cómo, si llegáramos allá tan lejos como el tribunal, tú cómo podrías usar estos 3 derechos humanos fundamentales para defender, o mejor dicho, atacar la figura de expulsión bajo esos términos? Entonces, vamos al siguiente corte y seguimos con esta pregunta. Entonces, vamos al segundo corte comercial. Es un gusto tener a nuestro invitado especial, Carlos Bardavío Antón, hablando del proceso que actualmente enfrenta la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Entonces, continuamos después de este corte comercial. Para los curiosos, los que indagan y buscan el conocimiento, para quienes necesitan saber acerca de la vida, del universo y de sí mismos, para los que tienen preguntas grandes, esas que importan, para los rebeldes, los artistas, los librepensadores y los innovadores, para los que desprecian los prejuicios y entienden que el conformismo no es una opción, para los que saben que el conocimiento es más que palabras. Si eres joven o viejo, tu poder trasciende las edades y no es un poder mágico o místico, es el conocimiento, lo que ves o puedes sentir, las cosas reales que puedes comprobar. Podrán cuestionarte. ¿Acaso importa? Piensa por ti mismo y busca las respuestas a tus dudas. Crea tu propio criterio, porque en el eterno camino por encontrar respuestas hay un poder que te guía, el poder de la lógica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a la tercera y última parte de nuestro programa de hoy, Críticamente. Estamos ya en la tercera temporada y pues recuerden que esto es una coproducción de la Asociación de Ateos de Bogotá y la Fundación Humanista Secular de Bogotá. Ahora vamos a entrar a la pregunta que le decía a Carlos, pero quería recordarles una cosa bien importante. La Asociación de Ateos de Bogotá y la Fundación Humanista Secular de Bogotá tiene como principal objetivo luchar por la defensa del Estado laico y los derechos humanos asociados. Estos derechos humanos asociados son la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Porque cuando cualquier religión trata de cooptar el Estado, normalmente lo que va a lograr y lo que busca, como por ejemplo ha pasado con los talibanes en Afganistán y el régimen desgraciado que hay en Irán, es que todo el mundo tiene que ser musulmán y al estilo de ellos. O sea, ni siquiera puede ser musulmán de otro estilo, sino musulmán como ellos quieren. Y por eso es que lo que ha pasado en Afganistán y en Irán, a propósito del Día de la Mujer de ayer, es que ellos ponen a las mujeres cosas horrendas. Entonces, cuando tomaron de nuevo el poder los talibanes después de que los Estados Unidos salieron de Afganistán, mataron mujeres porque llevaban un velo de otro color que no era. O lo que estaba pasando en Irán hace poco, que las mujeres se rebelaron y 400 personas más o menos asesinadas o metidas a la cárcel ilegalmente. Entonces, bajo este contexto, yo le preguntaba al doctor Carlos sobre el asunto de los testigos de Jehová y la expulsión como, para repetir, para que todo el mundo lo tenga claro, es una medida, un estilo de castigo extremo que tienen los testigos de Jehová. Una persona, según la opinión de ellos y según sus propias convicciones, basado supuestamente en la Biblia, comete un pecado. Entonces, si se le comprueba el pecado, porque eso es un tribunal inquisitorio estúpido que hacen ellos, y esa persona supuestamente no se arrepiente, entonces lo expulsan, lo echan del culto. Es como sacarte del club, si uno lo quisiera ver, si uno está dentro de un club de esos de golf y se portó mal y lo echan y le dicen, no, usted ya no es bienvenido, ya no puede volver. Pero lo grave en este caso es que muchos de los testigos de Jehová que nacieron ahí solo tienen amigos y familiares y toda su familia es testigo de Jehová. Entonces imagínese que a usted lo expulsen no solamente de allá de la iglesia, sino que su propia familia lo expulsa y sus amigos, en el sentido de que nadie le vuelve a hablar. ¿Qué pasaría con su colchón emocional, con su vida social?
pues se le arruina completamente. Entonces, ante ese panorama, le preguntaba yo al doctor Carlos que si llega este juicio que está ahorita en España, que probablemente lo van a seguir escalando los testigos de Jehová hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, ¿cómo se podría, a la luz de los derechos humanos, de libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de culto, atacar esta figura horrenda que hace que muchas personas se conviertan en víctimas e incluso caigan en el suicidio, como usted lo mencionaba? A ver, la pregunta es muy compleja. Sí, claro. Muy compleja para explicarla, que decir, a nivel técnico jurídico alto, es decir, entre juristas más o menos, es decir, es un tema muy complejo. Si ya tengo que trasladarlo a la ciudadanía general, voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible. Vamos a ver, tengo que dejar muy claro que no se incumple ningún derecho, o sea, quebranta ningún derecho fundamental ni humano, de derechos humanos, porque alguien, sea tu padre, tu madre, te deje hablar por el motivo que sea. Es decir, cada persona puede decidir, cuando se parte de la libertad, de ese presupuesto de la libertad, dejarte de hablar o rechazar el contacto por el motivo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de explicación que en las últimas décadas se ha dado a este problema es una manera de explicación jurídicamente incorrecta. Es decir, a nivel popular se entiende, ¿de acuerdo? Es decir, pues tu madre te deja de hablar porque ya no eres testigo de Jehová. Y eso todo el mundo más o menos lo entiende, que es algo raro, ¿no? Es algo raro, etcétera. Pero a nivel técnico jurídico no se puede explicar esto así, porque o sea, pierdes directamente la demanda, ¿no? Porque tu padre y tu madre, porque te hayan expulsado, tienen de todo el derecho de no hablarte porque ya no comulgas con sus ideas religiosas, por mucho que duela, ¿no? Por mucho que duela, ¿no? O por muy grave o raro que pueda parecer. Pero si se parte de ese presupuesto de libertad, no tenemos caso, ¿no? La forma de explicación es diferente. Es lo que dicen las políticas de España, pero también en parte del mundo. Voy a poner un ejemplo, que yo creo que todo el mundo va a entender. Normalmente cuando alguien entra a los testigos de Jehová, es lo que dicen las víctimas, es en la pubertad, 12, 13 años, 14, 15, 16. Además, con una largos años, ¿no? Porque se suele ser muchas de las veces hijo de testigos de Jehová. Ya hay un adoctrinamiento, ¿no? Religioso, ¿no? Que es totalmente lícito, ¿no? Eso ahí yo no voy a entrar. Pero yo les preguntaba a las víctimas en el juicio, ¿usted sabía cuando se bautizó, y usted tuvo que contestar a las 80 preguntas del libro Organizados, ¿usted sabía la trascendencia, la magnitud, el significado y los motivos y todas las causas que pone el libro Pastorem, que es el libro secreto de los ancianos, en definitiva, sobre la expulsión? Todos decían que no. No, porque no conocíamos el libro. Primero porque no conocían el libro Pastorem, punto número 1. Por lo tanto, no conocían todas las causas de expulsión. Claro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decían las víctimas, entran en un mundo maravilloso en el que sorpresivamente te expulsan porque has cometido un pecado según ellos. Que, claro, tú puedes tener una noción de lo que es un pecado en general, ¿no? Porque se lee, los testigos de Jehová leen la Biblia, pero, claro, cuando te expulsan por fumar un cigarro nada más, por limpiar una casa de apuestas, cuando una mujer, por ejemplo, en este juicio declaró eso, que limpiaba una casa de apuestas, se le expulsa a ella, pero no a otros hombres ancianos que limpiaban casas de apuestas, pues estamos en un mundo en donde hay cierta discriminación, según dicen las víctimas, a las mujeres, en donde no se conoce la trascendencia de la expulsión, el alcance. Cuando uno entra con 15 años, no sabes que hay gente antes de bautizarte que ha sido expulsada. Claro, como se desconoce el motivo, dices con 15 o 14 años, ¡hala! ¿Qué cosa más grave ha tenido que hacer? Casi delictiva. Claro, justificas la expulsión. Porque, claro, si los ancianos han decidido eso, es porque ha tenido que ser algo muy grave. Muy malo. Muy grave. O no. Esa es la clave. Claro, me decía una de las víctimas de forma muy sensata, claro, yo no hablaba a los expulsados porque nos han enseñado a que no hablarles es mejor para ellos, para que vuelvan, para que comprendan. Eso es amoroso, supuestamente. Sí. Claro, eso es, muy, muy amoroso a los ojos de algunos, pero a los ojos de la sociedad mundial no parece muy amoroso el dejar de hablar a un amigo o a tu padre porque crees que es mejor para él. Eso llama mucho la atención. Por lo tanto, ahí está un poco el kit de la cuestión.
como decía anteriormente, los que quedan dentro también han declarado víctimas que, oiga, yo no voy a criticar a un anciano, no voy a criticar este punto de la doctrina, por ejemplo, el tema de los 2 testigos oculares en la comisión de un pecado o de un abuso sexual, hay mucha gente que lo critica, pero se callan porque si lo critican o critican algo que puede ser interpretable, porque hay muchas cosas que son interpretables, no lo critican por miedo a ser expulsados. Eso es lo que dice la víctima. Por lo tanto, tenemos un problema, que el que se expulsa es expulsado muchas veces, como dice la víctima, de forma, digamos, aleatoria, discriminatoria, simplemente porque son un poco críticos o porque se les nota un poco críticos, lo cual se comunica a los que están dentro que cualquiera que se salga mínimamente de la línea marcada de los testigos de Jehová, si critica algo o hace un comportamiento que es dudoso, puede ser expulsado con la consecuencia de que otros te dejen de hablar. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso que, digamos que de esta forma de explicación sencilla, yo creo que se alcanza más a comprender por qué las víctimas consideran que hay una vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque, en definitiva, muchos que quedan dentro, los llamados PIMOS, no quieren salir para no perder otras relaciones sociales, y otros quedan dentro condicionados bajo la presión, ¿no? Que es lo que dicen las víctimas. Así que es una forma de vulneración, según dicen las víctimas, de derechos fundamentales. Claro. Bueno, ahora una última pregunta y ya llegamos a la conclusión porque ya va a pasar la hora y supongo que ya tienes ganas de dormir. La última pregunta que quería hacerte era, ¿cuál fue el caso más impactante que escuchaste a ti como persona? O sea, obviamente tú como abogado seguro has visto cosas horribles en casos penales, etcétera, pero ya desde la perspectiva de lo que ha pasado en este caso, ¿cuál fue el caso que te impactó? ¿Por qué te impactó? ¿Qué crees que sentiría una persona que no sabe nada de los testigos de Jehová al que escuchara esto? Voy a contarte 2 casos muy brevemente, porque más allá de que, como he comentado anteriormente, ha habido víctimas que han dicho, fui a denunciar abusos sexuales y los ancianos me dijeron que lo dejara en manos de Jehová, por ejemplo, que eso es muy grave. Pero eso es algo que, digamos, que se ha repetido ante el juicio, más de una víctima lo ha contado así. Pero a mí me chirrió y yo creo que tiene un efecto, digamos, comunicador mayor el caso de 2 víctimas que dijeron lo siguiente. Una de ellas, digamos, nació dentro del seno de los testigos de Jehová, con el miedo se le enseñó a no hablar, así lo explicó en el juicio, a no hablar a personas que no sean testigos de Jehová, así desde su niñez. Cuando tenía 13 años, en su clase, pues le gustaba una chica no testigo de Jehová, una mundana. Eso contó en el juicio que le provocó tal ansiedad, tal miedo, tal culpa de ser destruido por Jehová, solo por pensar que le gustaba una mujer, una chica de 13 años que no era testigo de Jehová. Eso le provocó un trastorno psicológico, ideas suicidas, porque, digamos, tenía miedo a que Jehová lo destruyese, solo por pensar que le gustaba una chica que no era testigo de Jehová. Eso me llamó mucho la atención. Uy, claro, terrible. Me dolió mucho cuando lo dijo en el juicio. Y luego otro caso que es muy simple, quizá algo infantil, pero que también comunica mucho. Un chico expulsado con 17 años, entró con 14 años, pero expulsado con 17 años, él dijo que no sabía la trascendencia de la expulsión. Él sabía que existían expulsiones, pero no la trascendencia. Y se enteró de la trascendencia de la expulsión, de lo que significa que te dejen de hablar, el mismo día del comité judicial. Cuando salió del comité judicial por fumar en una cachimba, simplemente. ¿Cachimba qué quiere decir? Discúlpame. Cachimba es fumar vapor de sabores que hay. Ok. Ni siquiera que tiene tabaco. Ni siquiera tabaco, ¿de acuerdo? A pesar de que él, digamos, arrepintió, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Porque eso es otra, porque aunque te arrepientas, si los ancianos ven que no te has arrepentido subjetivamente, pues... Supuestamente, sí. Y claro, entonces lo curioso de eso, perdóname, que es que eso es algo importante. Si un abusador de niños convence a los ancianos de que sí está arrepentido, a él sí no le hace nada, y hay un muchachito que se fumó un vapor que no tiene ni siquiera tabaco, casi sí lo expulsan. Exactamente. Tenemos grabaciones en donde ancianos en concreto con nombre y apellidos dicen que en caso de un abuso sexual, si no hay 2 testigos oculares, cosa que casi nunca pasa,
Porque obvio, ¿quién va a violar a un niño? abusar sexualmente de un menor con un testigo al lado, pues el testigo que está al lado sería también partícipe del abuso sexual. Claro, eso sería cómplice. Y que expulsan, que lo pueden expulsar, pero que no se preocupan nada más, es decir, que no denuncian a las autoridades. O a veces no expulsan porque se arrepienten. O sea, eso no lo tenemos en grabación, pero algunas víctimas lo han llegado a decir en el juicio. Claro, entonces me decías, al muchachito lo expulsan por fumar, cosa que no tiene tabaco. Y él se da cuenta en ese momento de lo grave que es la expulsión. ¿Por qué? ¿Qué decía él en el testimonio? ¿Por qué? Porque dice, cuando salí del comité judicial, mi padre, que estaba fuera, ya no me habló. Y cuando llegué a casa, mi madre no me hizo la cena. O sea, es muy infantil, o sea, pero claro, es un pero detalle, gravísimo. Pero un detalle, o sea, no le hizo la cena, que no es nada grave, pero que tú llegues a tu casa por fumar cachimba, por fumar vapor de sabores, y que tu padre a la salida al comité judicial no te hable, y llegues a tu casa y tu madre con 17 años, que eres menor de edad, no te hagan ni la cena, imaginaros lo que contó después este chico, imaginaros. Claro, terrible. Pues, doctor Carlos, de verdad le agradezco. Bueno, una última pregunta porque es que quiero aprovechar. Y según lo que usted percibió, obviamente, de nuevo, eso son preguntas personales, pero pues yo imagino que alguien de su trayectoria y de experiencia ya puede más o menos intuir de alguna manera cómo le fue en el juicio, ¿no? Porque digamos que si estuviéramos hablando de alguien que cometió un crimen y usted lo está defendiendo, usted sabe que cometió el crimen, pero pues la policía y la fiscalía tienen que presentar las pruebas y usted puede, que odia al criminal, pero es su trabajo defenderlo, usted puede decirle al tipo, hombre, no tiene nada, lo van a dejar libre. Entonces, en este caso, ¿usted qué intuyó sobre lo que pasó en el caso, en el juicio y qué cree usted que podría suceder? Yo tengo la firme convicción personal y jurídica de que vamos a ganar. Genial. No hay otra. O sea, no me cabe otra posibilidad. Si perdemos, pues hemos perdido, pero no puedo ni imaginar que las víctimas pierdan. Así que esperemos a finales de abril, 1 de marzo, para tener esa sentencia, sin perjuicio de que la otra parte, si nosotros ganamos, pues tiene el derecho de recurrir. Apelar a la segunda instancia. Exactamente. Claro, ok, genial. Doctor Carlos, entonces vamos a cerrar con una conclusión de todo lo que hemos hablado hoy, de lo que ha pasado con el juicio, de lo que usted ha conocido ahora de los testigos de Jehová, de las víctimas, etcétera. ¿Cuál sería su conclusión? 2 minutos y yo hago mi conclusión y terminamos con la entrevista. Mi conclusión es que la sociedad mundial necesita saber lo que les pasa a las víctimas. Esto no es solo un caso, el tema de los testigos de Jehová, de temas de transfusión de sangre, que es un tema muy llamativo, que todo el mundo conoce a nivel mundial, de esa negativa a la transfusión de sangre. Hay mucho más, según dicen las víctimas. Eso lo tienen que conocer no solo las autoridades legales de cada país, sino también las autoridades internacionales como la ONU, el Consejo de Europa, el Consejo Interamericano, ¿no?, de Derechos Humanos, si no recuerdo mal el nombre, disculparme. Es decir, es algo que hay que conocer pormenorizadamente y solo se puede conocer de 2 maneras: escuchando a las víctimas y animando a las víctimas a alzar la voz. Claro. Bueno, gracias, doctor Carlos Bardavío Antón, por su participación. Vamos a escuchar también la conclusión de nuestro amado fundador y líder de la secta de los ateos de Colombia. No, mentiras. Dale, Diego, y sigo yo con mi conclusión. Sí, yo para concluir, primero que todo, antes de que se me olvide, ahora que terminemos, le recomiendo tanto a David Mariño como a nuestro invitado Carlos Bardavío, pues que permanezcan dejen conectado unos 15 minutitos dentro del estudio para que terminen de cargar las grabaciones locales, que el sistema acá me solicita eso. Bueno, eso, y bueno, y para concluir, me llamaba mucho la atención, o sea, la dificultad de probar el carácter destructivo de la secta en lo que respecta al derecho a la expulsión y al derecho a no volverle a hablar a la familia, pero pienso que aquí la secta, o sea, hay que exigirle, así sea judicialmente, que modifique ese dogma donde se le solicita a las personas cercanas, a las personas expulsadas que
que dejen de hablarle, porque yo estoy en mi derecho de expulsar a cualquiera de mi asociación, estoy en derecho de dejarle de hablar a cualquier persona, pero es que lo que creo que hay que demostrar es la forma como la secta combina o fuerza o obliga a sus miembros a dejarles de hablar, y ellos inocentemente pensando que se van a condenar por eso, pues terminan cumpliendo la orden. Ahí ahí debe intervenir el Estado para nivelar esa violación de derechos que se está dando, pues a mi forma de ver las cosas. Entonces esa es mi conclusión respecto al tema del juicio, y espero que se gane en primera y en segunda instancia y hasta donde llegue. Querido David, solo quería comentar una cosa más en un minuto. Dale, por supuesto. Pues casualmente, después de publicar mi tesis doctoral, que se llama Las sectas en Derecho Penal, el estudio dogmático de delitos sectarios, que es una tesis doctoral de 1000 páginas, publicada, que se puede comprar en Amazon, etcétera. Pues acabo de sacar ahora un libro para México, rápidamente te lo digo, ¿no? Ay, verdad, se me olvidaba, discúlpame, qué pena. Claro, dale. Ya me acuerdo yo. No, es un libro que he hecho en 4 años después de la publicación de la tesis doctoral, y ha coincidido ahora con el tema de los testigos de Jehová. Aquí se habla a un nivel técnico, pero también relajado, es decir, para que la ciudadanía lo pueda comprender, y se titula Sectas criminales y coercitivas en el derecho penal mexicano, pero también sirve para cualquier otra legislación. Es decir, quien quiera conocer la problemática jurídica que existe en México o en España, también este libro ayuda a comprender la problemática jurídica en otro país. Se puede adquirir en Amazon y, bueno, espero que les guste. Doctor Carlos, ¿tú nos podrías pasar por interno el link de Amazon? Me lo pasas a mí por WhatsApp y yo con mucho gusto lo publico en las redes sociales para que puedan... Ahora mismo te lo paso porque te he pasado la portada, pero te paso el link. Muchas gracias, David. Sí, no, por supuesto. De hecho, quizás sería genial tener acceso para que nuestros abogados lo miren también acá y miremos a ver cómo podemos. Sin ningún problema, yo os hago enviar una copia del libro para vuestros abogados, sin ningún problema. Ay, genial, eres muy amable. Tanto del libro del mexicano como el libro español, os hago llegar una copia sin problema. Perfecto, y nosotros te hacemos promoción con mucho gusto. ¿Ya tienes convenio con alguna editorial acá en Colombia que lo venda? No, ahora mismo en Colombia se puede adquirir a través de Amazon. Solo Amazon, listo. Amazon México, que si habría que entrar en Amazon México, creo, o Amazon Colombia. No, Amazon General, sí. Amazon General. O a través de la página de la propia editorial, que es Wolters Kluwer, pero vamos, yo te mando los dos enlaces, sobre todo el de Amazon, que es más fácil, perfecto. Y también el de la tesis doctoral, que es un nivel ya más técnico. Sería muy genial. Más técnico, también os lo envío porque también se puede comprar en Amazon. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía pues conozca también las cuestiones técnicas a un nivel, digamos, relajado para la ciudadanía, porque se hablan de muchos casos recientes de condenas a líderes sectarios a nivel mundial, tanto en el libro de la tesis doctoral como en el libro mexicano. Perfecto, claro, con mucho gusto te haremos la promoción, doctor Carlos. Bien, entonces voy a dar mi conclusión. Recuerda lo que nos pidió Diego, que te quedes al menos unos 2 minutos después de que termine todo, para que nos cargue el programa, porque eso es lo que nos exige el sistema. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Bueno, ustedes, la mayoría saben, y si no lo saben, pues se lo repito, yo fui testigo de Jehová aproximadamente 8 años. Yo me autoadoctriné siendo adolescente, porque las sectas destructivas justamente eso es lo que hacen, ¿no? Que toman personas que quizás tienen algunas falencias, algunas vulnerabilidades, y lo borbandean de amor al principio. Usted llega a los testigos de Jehová, y en general casi toda iglesia, pero los testigos de Jehová ya lo tienen casi que planeado. Llega y la primera persona que está allá afuera en la puerta lo recibe con una sonrisa, lo invita, lo sienta, le presenta gente. Todo es un amor impresionante. Y usted durante la época de adoctrinamiento que le están enseñando lo que supuestamente Dios quiere que usted haga con su vida, etcétera, etcétera, pocas veces le hablan de la exclusión. De hecho, se la presentan como una muestra de que los testigos de Jehová sí tienen la verdad, porque ellos sí hacen algo contra aquellos que siguen siendo pecadores. Pero evidentemente nunca le hablan de las implicaciones reales de qué es esto y cómo eso le puede hacer daño a usted y a su familia.
De hecho, los testigos de Jehová se escudan en algunos textos, como uno que tiene el Nuevo Testamento, que lo que le dicen a uno más o menos es así: lo que dijo Jesús fue esto: o usted está conmigo o está en contra de mí, o usted recoge o desparrama, porque yo vine a sembrar enemistad entre padres e hijos, madres e hijas, hermanos y hermanas. Entonces el que no está dispuesto a dejarlos a ellos por mí no es digno de mí. Entonces imagínese usted a alguien que está creyendo sinceramente que Dios existe, que la Biblia es la palabra de Dios y que los testigos de Jehová son una religión verdadera, que le digan: o usted sigue los mandatos de Dios o usted se queda con su familia. Cuando usted cae en esa trampa lógica, entonces ya estando dentro y se bautizó, usted es como si hubiera firmado un contrato con ellos. Y si comete un error como el que este muchachito que se vapió una cosa de sabores, no entiende las implicaciones, pues imagínese, deja de recibir el apoyo psicológico de su familia, de sus amigos, de todo el mundo cercano. Entonces, mi conclusión sobre el asunto es, basado en esto que acabo de decir, es, como decía el doctor Carlos, necesitamos que las víctimas de las sectas destructivas alcen su voz. Si usted es testigo de Jehová, fue víctima, está bien, usted tiene el derecho a seguir su proceso emocional como quiera, pero es bueno que, si tiene la oportunidad, no deje que otros caigan como víctimas. Yo en particular hago este activismo y dedico mi tiempo porque sé el daño que le puede causar la religión a la gente. Entonces, por eso creo yo que es un deber moral para mí advertirle a otros lo que le puede pasar. Y si usted es testigo de Jehová, ex testigo de Jehová, y quiere que creemos la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová en Colombia, yo estoy dispuesto a apoyar. No puedo ser el líder, me gustaría, pero no puedo porque yo ya estoy metido en este otro cuento de la Asociación de Ateos de Bogotá. Pero estoy dispuesto a prestar mis redes sociales, estoy dispuesto a mostrar el camino, contar sobre nuestras experiencias. Entonces, gracias a todos los que nos vieron, gracias doctor Carlos por acompañarnos, gracias Diego, y que pasen buena noche, buen día, buena mañana para los que nos vean en diferentes horarios. Que estén muy bien. Que estén muy bien todos, y no recuerden ahí la invitación de permanecer unos 10 minutitos ahí con el programa dentro del estudio para que terminen de cargar las grabaciones locales. Lo dejas abierto, Carlos, te puedes ir a tomar un tinto y ya cierras después. Vale, David, te mando los enlaces, pero también te mando ahora la tesis en PDF. Para que la tengas. Genial, buenísimo. Y el de México te lo mandaré cuando la tenga en PDF. Listo, gracias. Perfecto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos y pues terminamos el día de hoy. Para los curiosos, los que indagan y buscan el conocimiento, para quienes necesitan saber acerca de la vida, del universo y de sí mismos, para los que tienen preguntas grandes, esas que importan, para los rebeldes, los artistas, los librepensadores y los innovadores, para los que desprecian los prejuicios y entienden que el conformismo no es una opción, para los que saben que el conocimiento es más que palabras. Si eres joven o viejo, tu poder trasciende las edades y no es un poder mágico o místico, es el conocimiento, lo que ves o puedes sentir, las cosas reales que puedes comprobar. Podrán cuestionarte. ¿Acaso importa? Piensa por ti mismo y busca las respuestas a tus dudas. Crea tu propio criterio, porque en el eterno camino por encontrar respuestas hay un poder que te guía, el poder de la lógica.